En el video anterior iniciamos el recorrido por el maravilloso Valle de Guanape, un lugar con muchos atractivos turísticos, pero sobre todo con mucha historia. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Te comentaba que este lugar es rico en historia y quiero contarte que el día de hoy nos iremos al pasado, así es, a un museo que tiene unas cosas que estoy seguro que alguna de ellas te traerá grandes recuerdos. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque vamos a conocer la Casa del Ayer. Al llegar al lugar nos reciben amablemente, pues hoy contaremos con la guiatura de Julio Velasco. Este humilde sitio recibe a todo aquel que venga, no se le cobra nada, se trata de atender lo mejor posible, se le cuentan algunas historias, algunas cuestiones, no me lo sé todo, ¿ve? Pero aquí en este sitio te van a encontrar más o menos, bastante historia pues, de lo que ha sido la fundación del pueblo, varios personajes, sus instrumentos de trabajo, sus objetos de trabajo y más o menos el desarrollo, cómo ha venido formándose el pueblo o el municipio. Aquí van a conseguir muchos objetos del pueblo y sus alrededores. Bueno, cuando ustedes llegan aquí, ya ustedes están aquí, estos muebles pertenecieron a los primeros cines que hubo aquí en Valle Guanape. Ajá, usted iba al cine, se sentaba ahí, fino, chévere y bueno. Bueno, de los años 50, 60 más o menos esta cuestión. Y después dieron perolazo por ahí, por aquí, por allá, hasta que llegaron aquí. Bueno, lo que ustedes ven aquí, eso es lo que llaman una quijada. ¿Ustedes saben para qué sirve eso? Para moler la caña. Aquí se le dice quijá, se le dice tuki-tuki, se le dice en otras partes choco-choco. Ahí se pone la vara de la caña y quijá se de... aprovecha una polla, ¿correcto? Claro, entonces usted... Ponle ahí. Ajá, usted le mete... Ya tú vas a ver cómo. Esto aquí, mira, ¿ves? Pones la vara y... Otro también en otras partes se le llama porreaculo, porque muchas veces hay que sentarse aquí para que... Entonces tú vas metiendo la caña aquí, aprietas aquí, chaca, 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 le dicen chaqui chaqui también, y entonces el guarapo va corriendo por aquí en un envase. Y ahí nace la vara. No, el jugo. Ah, bueno, posiblemente. ¿Ve? Entonces esto por aquí, esto formó parte de casi todas las casas, había una cuestión de esta antes en el campo, pues, por aquí, para exprimir la caña. Ah, ¿viste, chamo? Ajá, el choco choco. Tú pones una vara de esta, así. Ajá. Ajá, ajá. No, aquí, ahí. Así. No, así no. Así no, ¿viste? Aquí, ve, por lo menos imagínate tú que este es el palo de la caña, ¿no? Imagínate, entonces, y tú lo vas apretando ahí. Ajá, entonces yo la voy pasando y aquí va cayendo el guarapo. ¿Ves? Ahí está, cayó el café. ¿Me entiendes? Y esto era, bueno, un instrumento hecho netamente de madera por ahí. Tiene que ser una madera dura, de corazón, para que aguante la pena. ¿Qué madera es esa? Bueno, madera de corazón se le dice aquí que son las maderas duras. ¿Cómo la mata de? Como la mata de puy, la mata de palosano, de roble. ¿Ves? Que tienen el corazón duro. En cambio hay otras variedades de mata que al tiempo se ponen muy débiles. Ahí la comparación con el corazón. Esta, tienes el corazón duro como un roble. Por ahí. Ajá. Bueno, aquí ven un fogoncito más o menos de la época del peltre, cuando el peltre estuvo famoso. ¿Ves? Tienen algunos coladores, tienen la tinaja con su remillón.
Tienen algunas ollitas, tienen un rayito que lo hacían mucho por aquí con las laticas de sardina que sobraban. La gente hacía su rayo para queso, para rayar ¿cómo se llama? Para echarle a la comida. Del tomate, la cebolla, esas cuestiones. No sé si saben la técnica del remillón para tomar agua en la tinaja. No. Ustedes han visto eso, con la tinaja, que era La como, tinaja sí, que era como la nevera. Tinaja, sí. Ahí había tinaja y había tinajero, pues. Pero esto es lo que llaman un remillón, ¿ves? Una totumita así. Vea para acá. Mire. Después le voy a preguntar. No, claro. Esto es lo que llaman el remillón. Esto es una cuestión de salubridad. ¿Ve? Porque mucha gente con flojera agarraba por lo menos la totuma, sacaba agua de la tinaja y tomaba. Y la ponía. Y venía el otro. Entonces si tú tenías gripe, alguna enfermedad contagiosa. Ajá. Entonces resulta que este aparatico tú sacabas el agua, pero no podías tomar porque se te botaba. Entonces este servía nada más, sacabas el agua y echabas en el envase que iba. ¿Me entiendes? Este es lo que llamaban un remillón de tapara, de una totuma, pues de tapara. Bueno, esto que ven aquí, puertas antiquísimas de corazón. Puede ser de roble, pero yo creo que eran de puy. Estas puertas deben tener alrededor como de 200 años. Esto lo último lo tuvo una bodega muy famosa que llamaban la Casa del Pueblo, que te vendían cerveza, ron, cuestiones para mecánicos, broma para cazadores, remedios, refrescos, galletas. Fue muy popular. Bueno, cuando pasan acá tienen el piso de tierra, como las casitas tradicionales. Todos estos refrescos circularon aquí. Todo eso tenía su casa, pues su fábrica en los estados, en los pueblos, ¿me entiendes? Había su cuestión de refresco. Lo que pasa es que después vino la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y fue acabando con todo eso. Debo confesar que estas botellas me traen recuerdos, como la de Dumbo y otras marcas. ¿Y tú, cuál bebida recuerdas? Te leo en la caja de comentarios. Estos son restos de la primera farmacia botica que hubo aquí, en los años 20. Esto, bueno, algunos personajes del pueblo. Personajes del pueblo. Aquí tienen una más o menos serie de planchas, más o menos de las más antiguas a las más modernas. ¿Cuál no había visto de esto? Bueno, planchas a gasolina, combustible. Gasolina, combustible. Sí. No las había visto nunca, mira eso. Bueno, aquella es la de fogón, las primeras que después tuvieron. sí las Ok, había después visto. viene por Incluso en las aquí, películas he visto. después está este eslabón, Ajá. que ya tú no la tenías que poner en el fogón y quitarla, sino le echabas la brasa aquí. ¿Ves? Y entonces y por aquí botaba el humo. Un poco más moderna, que ya era combustible. Esto le echaban combustible, con una bombita como esta, le inyectaban presión aquí. La iban graduando aquí, salía el combustible, pero tú le tienes que tener un fósforo aquí. Y prendía como una cocina de esas actuales. Y entonces comenzaba. Sí. Bueno, las primeras eléctricas que vinieron sin graduación, directo ya enchufado. Y otras, bueno, ya las que vinieron ya Claro, con ya graduación. es. Esto es un instrumento musical. Ajá, las Ay, marimbas. ¿cuál es ese? Este. Hay versiones según la región, pero aquí se le decía marimba a esto. Este es como un bajo. Tú te sentabas aquí y a estas lengüetas le dabas con una suela o algo duro, una goma, y sonaba como un bajo, pum pum, de acuerdo al ritmo que llevaran. ¿Me entiendes? Antecesor del picó. Ajá, esta era cuerda, cha, se le ponía su agujita y cantaba. Pues.
Esto Radio Picó, allá tienen el del programa Acude, te estamos esperando, ¿te acuerdas? Exacto. Este es lo que llaman el famoso telégrafo, la clave de Morse. ¿Habías escuchado hablar de eso? El papá trabajó en el telégrafo. Bien, entonces tú mandabas una comunicación. Esto es lo que es un teléfono ahorita, lo que ustedes tienen ahí. Entonces esto era puro. Esto sonaba así. También en el Titanic cuando estaban tratando de comunicarse. Exacto, todo esto así. Entonces el que sabía empatar los sonidos y cada serie de sonidos te iba escribiendo en un papel, y te llevaba después a tu casa el mensaje. Este es el telégrafo, todos estos componentes. Bueno, aquí tienen el primer microscopio que llegó aquí a este pueblo, a la medicatura rural en los años 60, 70. Cámara fotográfica, esta es la más antigua, te vienes así la serie y aquí tienes las primeras digitales que vinieron. ¿Ves? Para 4 fotos tipo carnet, radio. Esto, mire, las cajas de refresco originales. Una de las primeras que vino. Acércate aquí, ven a ver. Esta fue una de las primeras tarjetas que vino para los teléfonos estos, que tú la metías y te perforaba la tarjeta para indicarte cuánto habías gastado. Mi cédula definitivamente cayó al piso cuando nombran cosas de mi infancia, pero como dato curioso, entre las antigüedades encontramos también una especie de carnet por allá de los años 50 que hacían llamar la cédula de pobre. Con el mismo podíamos tener acceso a servicios públicos y subsidios del gobierno de turno. Les explico, vamos por aquí. Vamos primero por aquí. Esta es la nevera, la única que está full en el municipio. Estos son recuerdos más o menos de objetos y cuestiones de las bodegas, lo que más o menos se vendía antes. Envase de leche, de ron, cómo venían las primeras latas para cerveza. Bueno, aquí tenemos una de las últimas adquisiciones ha sido esto. ¿Tú tomaste de esto? Sí, pero de este tamaño. No, de ese tamaño nunca tomé. Esto nos los daban en la escuela, me acuerdo. Pero no, ese es chicha, el chichero. Pero nos daban en la leche. Sí, por ahí está un envase de leche también. Bueno, aquí tienes bastantes recuerdos, así era como venía la leche. Esta la hacían aquí en Anzoátegui. ¿Estás tomando fotos de todo? Dios mío, esto no, le vamos a ver la fibra más de uno. Ah, bueno. Bueno, allá arriba por lo menos tienen los envases para el motor cuando las empresas norteamericanas, la Shell, la Mobil, la Exxon, y después vinieron la Corpoven, Meneven, Lagoven. Si deseas hacer algún aporte, donativo o algo que tengas en casa que quizás pudiera formar parte de estas 4 paredes, contacta a los amigos del museo. En la descripción te dejaré el número de contacto. Lo que quedó del primer surtidor de gasolina de los años 50, 45.
Todo esto que ven por aquí, instrumentos para trabajar la carpintería y accesorios para las puertas, las ventanas. ¿Escucha hablar de la famosa escándula? No me suena. Un tipo de techo para las casas. Que después vino la teja. Eso servía para moler la sal, moler la carne, moler los aliños, moler el café, el maíz, todo. Y era raqui. Sí, nada, este era para agua. Bueno, aquí al lado de la almería, esas son escopetas de nuestros cazadores. Bueno, y eso se cargaba por aquí por el cañón, lo que llaman baqueteado. Y tenía sus medidas de pólvora para que no se pasara de pólvora, porque si no, ¡pum! Bueno, estos eran los cachos donde se llevaba la pólvora. Y esta era la medida que se le echaba. Cha. Estas son pistolas, esta por lo menos un modelo de 1600. Esta es un poquito más nueva. Esta. Donde sacamos esto, había huesos, restos humanos. Dentro de esa alcanza. De esta no, sino de otra, cerquita. Entonces estuvimos analizando y eran entierros indígenas. Ah, mira. Esto es lo que llaman la famosa piedra de centella. ¿Quién ha escuchado la piedra de centella? Una teoría, pues, un creer o una creencia de que esa piedra la tira el rayo cuando truena. ¡Pra! Entonces viene esta piedra que tiene forma como de hacha o de chícura, ¡pra! Penetra el árbol, lo vuelve leña, le cayó una centella. Esto y que se entierra. Dura 7 años enterrado, después brota. Y el que la consiga, bueno, no sé si se la lleva para su casa, que el rayo lo persigue. No, pero mira, chica, pero vean, en realidad son herramientas líticas de nuestros indígenas y antes de nuestros indígenas. Ahora sí, se usaba para claro, para golpear, chícura, para perforar, todo. Bueno, aquí tienes algunos tejidos de nuestros alpargateros. Esto es lo que llaman la alpargata calada. Bueno, por aquí tienes algunas pequeñas herramientas. Este es un aparato que estoy armando ahí poco a poco. Vamos a ver si suena. A ver. ¡Qué güey! ¿Quién me está llamando por ahí? A ver, me arranco. Ahí lo llevo. Ajá. Suena. Ahí va poco a poco. Bueno, por aquí tienen algunos otros recuerdos. Esta es una forja para hierro, para hacer las herraduras. Aquí se utilizó para hacer los hierros para el ganado, para hacerle la forma a las herraduras de los cascos. El tipo la hacía, agarraba un rolo de hierro, lo ponía rojo vivo y pin, y así. Tienes algunas balas para cañón, hormas para papelón de barro. ¿Ves? Esto estaba así. Echaban el jugo que salía de ahí ya cuando estaba hirviendo. Esto se endurecía y después, que es la que tú ves en las bodegas. Esto para probar los granos si te iban a joder en un saco. Tú llegabas a un saco de caraota, o que, bueno, si tú eras comerciante, bueno, la voy a probar para ver si está buena, porque te podían poner la bonita arriba, que tú llegabas al saco, lo perforabas, el granito caía aquí, y que tú le hacías así, y salía, coño, vale, está bueno. Y entonces pullabas más abajo, no, está bueno todito. ¿Qué te parece? Para que no te jodieran. Eso es lo que llaman la troja, que antes se utilizaba en las casas de campo para almacenar los sacos de grano, el maíz, algún utensilio, alguna cosa, alguna herramienta. Bueno, carburo, para café. Tienes el primer peso para carta que llegó aquí. ¿Peso para carta? Para carta.
Esto tenía una basecita. ¿Ves? De acuerdo cuando pesaba la carta te cobraba. El antecesor de la máquina para tu afeitarte. Este es un modelo 1880. Y después le adaptaron el motorcito. Pero este no, pero quedaba más o menos, ¿me entiendes? Este es un envase de cerveza Caracas. Sí. Cómo venían las inyectadoras antes, que no era que se usaban y las desechaban, sino servían, te la volvían, te la usaban, volvían. Muchas aventuras nos esperan en Valle de Guanape. Aún nos falta más que recorrer, más que visitar. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y lo más importante, suscribirte al canal para disfrutar, por supuesto, de más aventuras todas las semanas. Soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere mucho. Chao, chao.